Vale, bueno, pues lo primero, buenos días a todos, ¿vale? Y bienvenidos a la creación de experiencias ecoturísticas. No sé si sabéis lo que son, si habéis creado alguna. Yo, como os he comentado antes, soy muy para que participáis. Cualquier duda, no me importa tampoco que me preguntéis en el mismo momento, no hace falta que os esperéis hasta el final, ¿vale? Pero ¿alguien sabe eso? ¿Qué es una experiencia ecoturística? ¿En qué consiste un poco? Pongo. Pues ¿en qué? En alguna actividad que sea sostenible, en promociones que sea un conjunto de actividades que sean sostenibles. Vale. ¿De turismo? El otro día estuvimos hablando que no es lo mismo, ¿vale? Lo que es el turismo sostenible y lo que es el ecoturismo. Son cosas que sí que pueden ir de la mano y que están relacionadas, pero que no es exactamente lo mismo, ¿vale? Las experiencias ecoturísticas, hablando de ecoturismo, tienen que tener unas cosas, unas cosas en común, y en este caso una de las más importantes es que beneficie a la población local. No tiene sentido que hagamos turismo y que venga gente de fuera a hacer ese turismo. Que los guías tienen que ser de la zona de aquí, los alimentos que se utilicen tienen que ser de la zona de aquí, ¿vale? La gente que se encarga de los propios alojamientos, que sea gente de aquí. De esta manera va a repercutir en la población local y nos va a favorecer el que la población local quiera traer a turistas porque les va a dejar un dinero, ¿vale? Y no solo, muchas veces, la parte perjudicial que tenía antiguamente el turismo de masas, que era, llego, lo dejo todo hecho un desastre y demás. Entonces se busca un poco ese equilibrio, porque los ecoturistas, lo que son ecoturistas propiamente dichos, sí van buscando ese disfrutar de la naturaleza y cuidar el entorno, ¿vale? Pues vamos a por ello. Nada, simplemente, ¿cómo vamos a diseñar estas actividades ecoturísticas? Lo primero que tenemos que saber es que hay diferentes tipos de experiencias. Y experiencias hace referencia a que no es solamente una actividad, que puede ser hablar por ejemplo, en el tema de la berrea, hablar simplemente del ciervo, sino que lo ideal sería que incluya varias cosas. De esta manera vamos a hacer que el turista pueda probar varias cosas y esté más interesado, ¿vale? Porque muchas veces es verdad que es un poco complicado, vas a ver berrea por climatología, y más ahora que se nota muchísimo, o por cualquier otro problema, no hay berrea, ¿y qué ocurre? ¿Qué explicáis? ¿Qué hacéis? Entonces, también es otra de las cosas que comentábamos el otro día con el tema del ecoturismo, es esa interpretación del medio en el que nos encontramos. Porque berrean los ciervos, que no berrean, ¿a qué puede deberse? Al final son hipótesis, no está comprobado, pero bueno, el ver un poco de qué es lo que está ocurriendo y hacer una interpretación del por qué aquí ciervos, por qué no los hay en otros sitios y demás. Hablando de los diferentes tipos de experiencia, tenemos las de entretenimiento. Estas son aquellas en las que, en este caso, el turista o el ecoturista va a ir a disfrutarlas, ¿vale? Pero no es partícipe, va a verlas mientras otros realizan la acción. En este caso, pues lo que estaréis haciendo vosotros ahora. Yo voy a estar contando cosas, aunque sí que os voy a pedir que participéis, ¿vale? Porque trato de que sea un poco la mezcla de entretenimiento con educación. Pero bueno, una obra de teatro, la pueden disfrutar, pero ellos no. Un concierto, ¿vale? El que, pues eso, hago una ruta, el guía, me está explicando las cosas, pero yo no participo. Pero disfruto de ello. La educación es tener un poco esa reflexión, el pensar y conseguir educar a los turistas. En este caso también enfocado con ecoturista. Hablo de turista en general porque pueden veniros de cualquier tipo. Hay gente que sí que va focalizada a ese ecoturismo y lo va buscando específicamente, pero podéis encontraros un turista que venga sin más, por casualidad o porque lo ha visto y quiere venir, y que acabe aprendiendo cosas que consiga que cuide del entorno que tenemos. Pues simplemente tener en cuenta eso, que esos productos que exigen las de educación, una participación activa y constante reflexión, como participación, pues por ejemplo, un taller, pues lo que vamos a hacer un poco ahora en esta charla de poder hacer. Perdón. También tenemos los de escapismo, que es una actividad en la que ya estamos participando, como puede ser hacer una actividad desde piragüismo, kayak, escalada, montañismo, en la que ya van a participar y van a tener ellos la vivencia. Y aquí estoy hablando ahora mismo todo de naturaleza, pero sí que voy a englobar un poco luego todo lo que engloba el ecoturismo. Y por último los de estética, ¿vale? Que son experiencias, pues eso, en las que están inmersos pero no pueden participar. Como puede ser, pues eso, llego y disfruto de los paisajes que tenéis aquí, que son verdaderamente increíbles.
No sé si los llegáis a disfrutar vosotros igual que yo, pero la verdad que merecen muchísimo la pena. ¿Vale? Pues es un poco tener en cuenta este tipo de experiencias para ver un poco qué es lo que estamos buscando a la hora de coger y prepararlas. Lo que os decía, el turista no busca una sola experiencia. No vengo sola, normalmente, hablamos en general, no vengo solamente a ver la berrea, veo la berrea y me vuelvo a mi casa. Sino que lo que quieren al final es tener una experiencia donde puedan disfrutar de diferentes cosas a lo largo de la visita. Desde el momento cero que llegan a los alojamientos, contrato una actividad que puede ser desde una ruta de senderismo en la que voy a visitarlo, voy a verlo, puede ser individual, por eso también es muy importante el tema de los carteles informativos para que la gente, aunque lo haga de manera autoguiada, lo puedan ir viendo, lo puedan leer. Lo ideal en el ecoturismo es que haya un guía que coja y les haga entender y vivir lo que están viendo. Porque al final leer un cartel no te hace una interpretación del entorno. El otro día también hacíamos esa diferenciación. Él sí que estuvo. ¿Sabéis la diferencia entre educación ambiental e interpretación ambiental? Están muy ligadas de la mano, pero la educación es simplemente te cojo y te puedo contar lo que estamos viendo. ¿Vale? Te voy a educar, te voy a enseñar lo que es. Te hablo de unos cortados, te hablo de la geología, cómo se han formado y demás, y te lo cuento. La interpretación es el por qué están así. Y no solo eso, sino el cómo el que haya ese tipo de rocas me va a dar un tipo de suelos, esos tipos de suelo un tipo de vegetación, esa vegetación una fauna específica y demás. Y todo esto también va a venir dado por esa climatología que tengamos en la zona. Al final en la naturaleza todo está interconectado. ¿Vale? Pues lo ideal sería eso, esa visita para explorar las nuevas sensaciones de una zona que normalmente no conozco, o si conozco quiero conocer más y cosas diferentes. Vale, tenemos como 4 puntos a la hora de coger y de crear estas experiencias. Es verdad que ahora me voy a centrar mucho en cómo hacer rutas y demás, porque tú habías comentado que vienes de algún hotel, ¿no? Vale, sí que voy a hablar también de alojamientos, porque aunque a simple vista muchas veces me preguntan ¿y el alojamiento qué tiene que ver en todo esto? Tenéis una parte bastante importante, que lo tengáis en cuenta. Bueno, pues para poder crear estos paquetes, estos conjuntos de actividades, lo primero es establecer un atractivo principal. Dice, así podemos emplear uno o varios recursos o servicios. Un atractivo principal, visitar, por ejemplo, la reserva de caza, ¿vale? que tenéis aquí, que lo importante es establecer una temática común. La temática sería visitar esta reserva de caza. Es algo que llama muchísimo la atención porque es reserva de caza, choca mucho. Y el atractivo principal es ver los 4 buitres que hay. No son fáciles de ver los 4 buitres que tenemos en la península ibérica, ¿vale? No sé si sabéis cuáles son: buitre negro, buitre leonado, alimoche y quebrantahuesos en un mismo sitio. Solo se ven aquí. No solo eso, sino que tenéis otras especies muy emblemáticas. Hablando de península ibérica, como puede ser el urogallo. Aquí en España no se pueden ver en otros sitios más al norte sí que es más fácil de ver y las poblaciones están mucho más, tienen una población mucho mayor. Pues sería un poco de esta manera. ¿Qué hacemos? Implicar los 5 sentidos. Es algo súper importante. Y lo digo tanto para adultos, lo recalqué el otro día, como para niños. ¿Por qué los 5 sentidos? Porque esos 5 sentidos nos van a hacer crear sensaciones y emociones. Si conseguimos que todas esas sensaciones y emociones sean positivas, es algo que se va a quedar para siempre. Y lo vamos a llevar de tal manera y con tal recuerdo que lo que vamos a querer es poder repetir, y si no es exactamente la misma experiencia, el poder volver, y queremos que se cuide y que se mantenga, que no se pierda. ¿Cómo podemos conseguir estos 5 sentidos? La vista, la más sencilla, observar lo que tenemos alrededor. El oído, si nos paramos muchas veces, sobre todo hablando de naturaleza, a escuchar las aves, la fauna que se tiene, simplemente aunque sea al lado de un río, cómo se escucha el río, es una sensación de tranquilidad, de todo, que genera unas emociones bastante potentes. Gusto con la comida, principalmente. Yo normalmente, porque en naturaleza no recomiendo que no se coman nada de lo que hay, pero el probar luego esas comidas es muy importante. Olfato.
sobre todo en primavera, jugar con los olores del campo, con los olores que hay. No digo de la ciudad porque normalmente al juntarse otros olores mucho más químicos es bastante más desagradable, ¿vale? Y el tacto. Yo lo tengo más que comprobado. Adultos y niños que cojan, que toquen aquellas cosas que se puedan tocar. Evidentemente no vamos a tocar planta, una ortiga no la vas a tocar porque te va a dar... Pero sí que cojan y para que diferencien unas plantas de otras a la vez que educo estoy interpretando. ¿Cómo lo hago? Que la toquen. Descríbemela, cómo la estás viendo, qué la sientes, es rugosa, es suave. Y todo eso va a hacer que se les quede mucho mejor. Y luego diseñar elementos complementarios. Una vez he terminado mi experiencia, ¿qué hago? Que puedan hacer fotos, ese momento de foto. Además ahora está al orden del día con las redes sociales. Esas fotos en esos parajes únicos, maravillosos, que te has pegado a lo mejor la caminata, algunos más sencillos, otros más complicados, y puedes disfrutar de ellos. ¿Vale? Yo os estoy dejando un poco abandonados, perdonadme. Y el tema de los souvenirs, el poder llevarme un recuerdo de la zona. Lo ideal también que estos souvenirs sean procedentes de población local, que las hayan hecho a la población local. No tiene que ser un collar a lo mejor, como puede ocurrir en África, que son cosas mucho más elaboradas, pero sí, por ejemplo, productos típicos de aquí. Nos estaba comentando antes Víctor eso, que había estado recogiendo aceitunas, un aceite de la zona. Vinos, quesos. Es también muy importante como cierre de lo que es toda la experiencia. Y aquí tenemos un poco los pasos que vamos a ir siguiendo para tenerlo en cuenta. Parece una tontería, pero no sé si alguna vez habéis diseñado alguna experiencia o alguna actividad. Sí, no, sí. Tú más te vale. Sí. No sé si vosotros... No te he preguntado, perdona, ¿a qué te dedicas? Trabajo en un restaurante. Vale, perfecto. Ah, pues está genial porque tengo un poquito de todo. Entonces, es que es interesante porque muchas veces viene mucha gente que viene a lo que es la parte de interpretación de naturaleza o cultural, pero me faltan eso, alojamientos y restaurantes, que es lo que... Ay, qué maravilla de unión hay aquí. Bueno, lo que decía, no sé si lo habéis muchas veces o lo planteáis, cuando preparáis a lo mejor un menú o cuando promocionáis lo que es el hotel, ¿a quién va dirigido? Cuando hacemos las actividades y demás. Muchas veces hablo de lo que sea, para todos los públicos, ¿sí o no? Vale, pero ¿adaptamos luego a todos los públicos dependiendo de quién venga a ciertas cosas? Claro, eso es importante. Y muchas veces, si esto no se tiene en cuenta, es verdad que va a crear una fractura y no van a funcionar. No es lo mismo en el caso de hacer una explicación, tanto cultural como medioambiental, a niños, que sea un grupo solo de niños, a un grupo de la tercera edad, que lo que buscan normalmente suele ser mucho el tema gastronomía, y si les llevas a andar les puedes llevar a lo mejor 1 hora, 2 horas máximo. Si les gusta, a lo mejor un poco más. O ver zonas, sobre todo les gusta mucho el tema de tradiciones, porque les recuerda su infancia y funciona muy bien. O por ejemplo familias, que yo creo que muchas veces, sobre todo lo que se comenta es eso, el tema de la familia, que dices, claro, ¿me adapto a los niños o me adapto a los adultos? Dependiendo del momento vas a tener que hacerlo. En el caso de los menús, en muchos de los restaurantes lo que se ve es ese menú infantil. Hay alojamientos que permiten niños, incluso hay algunos alojamientos que son muy específicos y no los permiten. ¿Vale? Pues es importante tener en cuenta a quién va dirigido y cómo plantearlo en ese caso. El tipo de persona que es. No es lo mismo un turista que viene a hacer turismo sin más a un turista que es ecoturista, que viene con una concienciación y va buscando un tipo de alojamientos específicos, un tipo de restaurantes específicos y unas rutas específicas. Es completamente diferente. Un turista que ha visto el lugar y le ha parecido bonito y quiere venir a visitarlo, no van a buscar lo mismo, ¿vale? Porque el ecoturista, lo hablábamos el otro día, que al final no le importa pagar más siempre que tenga grupos reducidos para hacer las visitas y tener una atención más personalizada y poder disfrutar. ¿Vale? Es una de las cosas que sí que se ha visto mucho, cuando haces una ruta o haces una actividad, les gusta llevarse su tiempo, ya sea para hacer fotografías o bien para poder disfrutar de lo que es el entorno. El perfil demográfico. No es lo mismo gente que los extranjeros a la gente que es población local o gente que viene de lo que es la misma nación. Va a estar diferente. Bueno, el dónde está, qué se necesita, qué es relevante para esa persona, cómo y cuándo viaja, cómo, cuándo y dónde se informa y compra ese viaje y demás.
¿vale? Sí, es importante tener en cuenta todo esto también a la hora de, luego del marketing, de dónde promocionarme y cómo darme a conocer. Lo siguiente es tener en cuenta los objetivos que yo quiero conseguir con esa actividad, o con ese menú, o con el alojamiento a quien quiero atraer y demás. Es importante, pues eso, evidentemente que sean claros y concisos y medibles. Sobre todo medibles porque esto me va a permitir luego evaluarlos, para ver si están funcionando o no. Muchas veces no puedo evaluarlos si vuelven o no vuelven porque hay gente que viene, hace una actividad o un paquete de actividades y como ya lo ha hecho no va a repetir. No porque no le haya gustado, sino porque ya lo ha visto. Una vez, bueno, la berrea, bueno, claro, es que depende de cada uno. Pero bueno, a lo mejor vienes a ver una vez la berrea y al año siguiente no la vas a ver, porque no va a cambiar. La berrea va a seguir siendo la berrea, los ciervos van a seguir siendo iguales y va a ocurrir exactamente lo mismo. Otra cosa es que sí que te guste más y que tengas esa pasión, ¿vale? Pero sí que es interesante tener en cuenta un poco eso. ¿Cómo lo puedo medir? A través del concepto, de lo que han aprendido, de qué saben. ¿Vale? Comprender la importancia de la conservación de los espacios naturales protegidos por los beneficios que reportan a la sociedad. El hecho de si se han ido con esa idea al final después de haber hecho una serie de actividades es bastante importante. El procedimental, saber hacer, ¿vale? Participar de forma constructiva respetando los turnos y tiempos asignados. Hay gente que llega y o acapara, por ejemplo, al guía o la manera de hacerlo. Y actitudinal, ¿vale? El saber estar y el saber ser y estar. Ser conscientes de esas diferentes sensaciones que podemos experimentar ante diversos estímulos durante el recorrido por un sendero. Es más fácil, o sea, porque da mucho más margen el poder hablar, sobre todo cuando hablamos de rutas y actividades en la naturaleza, ¿vale? Que específicamente, pero ya luego, aunque no lo tengo puesto en la presentación, sí que haré un poco referencia tanto a restaurantes como alojamientos. Lo siguiente es definir los productos, ¿vale? Cuando yo sé lo que quiero hacer, ¿qué tengo que tener en cuenta? Los componentes básicos, lo que va a ser necesario para poder llevarlo a cabo. Si quiero, por ejemplo, hacer un hotel o una casa rural, ¿qué necesito? Lo primero va a ser el alojamiento, lo que son las infraestructuras. Los componentes periféricos, ¿vale? Los recursos necesarios para que eso se pueda llevar a cabo. Pues una persona que se encargue de mantener, en este caso, a lo mejor el hotel, en el caso de actividades de senderismo, el guía que lo pueda llevar a cabo, ¿vale? O los restaurantes, pues simplemente, por ejemplo, los camareros. Y luego los componentes complementarios que marcan la diferencia. ¿Por qué vas a venir al mío y no vas a ir a otro? Y eso cada uno tiene que buscar esa diferenciación respecto al resto, respecto a la competencia que tenga. Y estoy hablando yo mucho. Luego ya, es que esto es al final un poco como más teoría, luego ya seguiremos un poco. Los pasos a crear de un producto ecoturístico, pues eso, el desarrollo de la actividad. ¿Cómo voy a desarrollarla? ¿Cómo la voy a llevar a cabo cuando ya he tenido en cuenta todo lo demás? Pues eso, ya sea un itinerario, un taller, el hecho de crear un nuevo menú, ¿vale? Dice... Muchas veces algo más sencillo puede ser más efectivo y fácil de llevar a cabo y conseguir los objetivos propuestos, que algo muy costoso en cuanto a medios humanos o materiales, que quizá limite más el número de personas que se pueda llegar. Muchas veces queremos hacer algo tan diferenciador que nos complicamos y acaba saliendo peor porque es muy complicado de llevar a cabo que algo más sencillo y que puede funcionar. No sé si se os ha pasado alguna vez con alguna cosa. Sí, ¿no? ¿Puedes ponernos un ejemplo, porfi? Es que así participáis un poco. Pues del tema de actividades, de querer poner demasiadas cosas en una misma actividad y entonces pues gente que claro que a la mitad ya dice hasta aquí. Ya hasta aquí, se empieza a hacer pesado. Yo es una de las cosas que quería comentar y que es muy importante que muchas veces lo olvidamos. Hacemos los paquetes de experiencia y calculas, yo qué sé, de 6 horas y lo concentras todo en un día. No tiene sentido. La gente no va a venir por un día y no solo eso. Si hacemos eso, lo que estamos es perjudicando, en este caso, a los alojamientos. ¿Qué nos interesa? Poner actividades y repartir a lo mejor esas 6 horas de actividades en un fin de semana. Porque la gente un fin de semana sí viene y favorecemos el que se queden a dormir. A comer es que van a comer porque las 6 horas si no van a pasar mucha hambre. Pero que se queden a comer también. Y de esta manera también favorecemos al resto de alojamientos, restauración y de la población local que haya.
de esta manera. Entonces, eso sí que hay que tenerlo en cuenta, que lo que tú dices, concentrar muchas actividades, primero agota a la gente, porque al final es termino una, paso a otra, termino esta, y luego también no solo eso, sino que no van a acabar reteniendo la información y lo que nosotros queremos que contengan. Porque van a llevar tantísima información y tanta saturación, no sé si lo sabéis cuánto es la capacidad de atención que tiene un ser humano, aproximadamente. 90 minutos o algo así, era o menos incluso. Menos, 45 minutos. A partir de los 45 minutos, los perdemos. Entonces, aunque vayamos cambiando de actividades, hay que tener en cuenta hacerlo de esa manera para que se beneficien todos. ¿Vale? Todo al final lo que abarca el turismo, que no solamente pues, esa actividad. Vale. Otra cosa que hay que tener en cuenta, los materiales, que nos salgan a cuenta, que muchas veces nos venimos arriba, empezamos, esto mola un montón, y cuando echas cuentas dices, o lo pongo por un precio desorbitado y no me lo van a coger, o tengo que recortar en los materiales y es más complicado. No solo eso, sino que al estar hablando de actividades ecoturísticas, lo ideal sería que sean materiales que sean reciclables y ecológicos. Y eso sí que es importante, ¿vale? Porque si no, un ecoturista normalmente no lo va a coger. Respecto a alojamientos, ¿cómo es vuestro hotel? ¿De qué? Estructuralmente, ¿cómo es? ¿De qué está construido y demás visualmente? ¿Cemento? ¿Vale? ¿Completamente de cemento? Sí, algo de madera, un poco. Vale. Más que nada es cemento. ¿Dirías que está integrado en las construcciones que hay? Vale. Por ejemplo, eso puede ser un factor limitante. Muchas veces cuando vienen ecoturistas especializados, lo que hacen es buscar ese tipo de alojamientos, que estén integrados en la zona. Es verdad que no es lo mismo, porque ¿dónde se encuentra en medio de la ciudad? No, ¿Está en el campo? más o menos, al lado de un pantano. Vale. Pero el hecho ese, todavía por ejemplo con más motivo. Una de las cosas que van buscando es que ese hotel o ese alojamiento sí que esté más integrado. No pasa absolutamente nada porque al final estará adaptado y entiendo que habrá una carretera cercana y demás, pero hay que tenerlo en cuenta. A la hora muchas veces, sobre todo no ahora que ya está construido y evidentemente no lo vas a tirar, porque tenemos que tener en cuenta que el ecoturismo aquí en España llegó a partir de 2000, a partir de 2002 se empezó a dar a conocer con el año del ecoturismo, ¿vale? Pero, el año internacional del ecoturismo, pero no se empezaron a hacer actividades y a, digamos, un poco implementarlo hasta 2005. Aquí, ¿cuánto tiempo lleváis con el ecoturismo? ¿2017 aproximadamente? Un poco antes, a lo mejor. Por lo que me estaba informando. 17, 18, sí, una cosa así. Si calculáis, no es tanto tiempo, es muy poco tiempo. Y todas estas infraestructuras ya están antes organizadas. Vale, aquí simplemente lo que pone son otros ejemplos, el hecho de que no hace falta que si tengo 10 personas tener 10 tijeras, la gente puede compartir. De esta manera también hacemos que se integren unos con otros y que se haga un poco más esa unión de grupo durante ese periodo. Es verdad que la pandemia hace poco no nos dejaba, pero ya parece que vamos recuperando un poco normalidad y esto sí sería factible. Y optar eso por evitar actividades por optar por actividades que eviten el empleo de recursos materiales, ya que estamos en un medio natural. Yo es una de las cosas que siempre digo. Muchas veces, por ejemplo, con niños, haréis talleres. Sí. Bueno, más que nada tira por visitas teatralizadas, iría más por allí. Vale, el que no arranquen. Yo es una de las cosas que además cuesta mucho decírselo, no decírselo es fácil, el que lo integren. Vas a hacer algún juego, vas a hacer algo, tienen que ver una planta, que no lo arranquen. Coge lo que está en el suelo. Ahora en otoño es muy fácil, hay un montón de hojas que se han caído, aprovéchalas. Muchas veces coge con cuadernos de campo, no sé si lo habéis hecho alguna vez, para que pinten la hoja, las que están en el suelo, no me arranques nada. No levantes piedras, que debajo están las casas de los animales. Pero hay que tenerlo en cuenta de esta manera porque cuando utilizamos ciertos materiales, como puede ser, hubo un tiempo que fue muy famoso el pintar piedras. Se puso muy en auge y todo el mundo que hacía irse a coger piedras.
sin saber al final lo que perjudica a lo que es el ecosistema, no cuando lo hace una persona, sino cuando se va acumulando porque lo hacen bastantes. Esta suele ser la más complicada, fijar un precio cuando hacemos una actividad, porque claro, queremos que cojan y que la gente la lleve a cabo sin que sea demasiado cara, pero lo que decíamos antes, si hemos metido muchos materiales, si hemos puesto algo muy complicado, gente muy especializada, va a subirse de precio. Entonces eso hay que hacerlo un poco en conciencia. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? El coste que sea para 2 personas. La mayoría de las personas viajan en pareja, ¿vale? De 2 en 2, o las familias sí que viajan en familia, pero lo normal es que sean de 2 en 2. Hay que tener en cuenta que podemos hacer que el precio varíe. Y eso, por ejemplo, en vuestro caso lo tenéis que ver, no costará lo mismo en verano, por ejemplo, o ahora de cara a invierno, que lo mismo viene más gente con el tema de esquiar y demás. ¿No vienen tampoco tantos? Aquí no es un destino de esquiar. Bueno, es un poco más arriba entonces. Sí. Vale, digo, no sé si como pilla de paso, si el hecho de que se hacen paradas o no. Pero bueno, en verano sí que tendréis más movimiento. Tendrá unos precios diferentes a lo mejor ahora de cara a invierno. O igual en época de berrea, que mucha gente se ve atraída por esa época, no sé si vendrá mucha gente o no para coger y poder ver la berrea. Pues que puede tener simplemente en cuenta que eso puede variar y adaptarse al momento para poder atraer más o menos gente. Y luego si hay terceros, pues incrementar el precio entre un 5 y un 20 dependiendo de lo que se vayan a llevar, para que salga rentable y al final no tengáis una repercusión económica rentable. Y aquí ya pasaríamos bueno, pues para crear lo que es el producto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La temporalidad. ¿Pueden venir durante todo el año? En tu caso, sin problema. En vuestro caso, ¿son siempre temporales o son atemporales? Perdona, ¿cómo te llamas? Por lo menos para dirigir. Ismael. El tema del restaurante, bueno, tengo parte del alojamiento y trabajo también en un restaurante. El tema del alojamiento sí que es como más temporal. ¿Sí? Y el tema del restaurante, bueno, es bastante continuo siempre. También es temporal. ¿No tenéis productos, por ejemplo, de cara a otoño con el tema de las setas, que tengáis un menú o platos? Bueno, vamos poniendo cosas. Exacto. O sea, trabajamos como más con tema de productos de temporada. Perfecto. Es atemporal, entonces. Dependiendo de la época en la que vengas, vas a poder probar unos productos que en otra época no estarían. En tu caso me supongo que totalmente atemporal. Bueno, habrá rutas que sí se puedan hacer durante todo el año. Sí, a ver, todo el tema de senderismo y todo esto, sí, a no ser que el tiempo lo impida, se pueden hacer siempre. ¿Y atemporales tenéis? Bueno, lo de la berrea. ¿Solo berrea? Berrea y, bueno, ferias y celebraciones culturales como las fallas, por ejemplo, cosas así. Exacto. Es una de las partes más atemporales que tiene y de las más emblemáticas al final para poder conocer la cultura de la zona. También respecto a fauna, no sé, porque claro, es verdad que todavía no he tenido el placer de venir, lo tengo apuntado, pero los vuelos nupciales de los buitres, no sé si lo habéis visto alguna vez, alguno de vosotros. Es increíble. Pues es, bueno, claro, si estás en campo... Bueno, nosotros, como estamos allí al lado, ya lo tenemos. Normalmente, no sé aquí, puede ser a finales de enero, principios de febrero aproximadamente. Sí, por ahí está. Vale, es que donde yo vivo también, entonces no sé si habéis visto alguna vez, pero es un momento muy bonito, también para dar a conocer y promocionarlo. Se ve a los buitres, todas las aves rapaces se emparejan de por vida, pero siempre tienen en este caso, una afianza en lo que es la pareja. Entonces vuelan juntos, muchas veces hacen vuelos en paralelo uno con el otro, hay veces que lo que hacen es que se enganchan de las patas, se dejan caer y luego vuelven a subir, hay cosas diferentes. En el caso del búho se escucha al macho llamando a la hembra hasta que se juntan para la cópula, está muy, muy curioso. Pues tener en cuenta eso, que pueden ser o temporales o atemporales y en función de eso, cómo llevarlos a cabo. No puedo pretender, por ejemplo, y es una de las cosas que tiene ese factor limitante, hacer piragüismo pues en pleno invierno, o canoas, en los embalses, lagos y demás.
no va a ser factible. Entonces no puedo promocionarlo en invierno porque no va a venir nadie. Y lo que sí que pone eso, que es recomendable el crear un calendario de productos para que coincidan los clientes muy diferentes, para ver cómo plantearlo. La comunicación, el cómo darse a conocer, ¿vale? Nuestro producto, importante, tiene que crear emoción. Si yo digo, bueno, pues podéis venir a ver la berrea, está muy bien, se oye a los ciervos berrear y tal, pues no es lo mismo que si digo, es algo espectacular, tenéis que ver porque de cara empieza a anochecer con el cielo completamente rojo, anaranjado, empezar a escucharles cuando empieza a subir la humedad, cómo suenan. Si tenemos la suerte incluso de poder coger y verles berreando, que es algo increíble, no sé si lo habéis llegado a ver alguno de vosotros, tú sí, cómo mola cómo suene el labio superior, Sí. ¿vale? Y poder hacerlo de esa manera, ¿con cuál de las dos os quedáis? ¿Con venir a ver el cielo o, bueno, pues la berrea está muy bien? Importante. El coger y destacar ese tipo de cosas. En el caso del restaurante, estamos en temporada, no sé, no sé cómo andáis de setas, porque he estado viendo que tenéis una sequía muy complicada, efectivamente. Pero bueno, época de setas, venir a probar nuestro menú de otoño, por ejemplo. Y lo pones de esa manera y a la gente, pues vamos a verlo. En el caso de los alojamientos, ¿vale? También el coger y buscar algo diferenciador, para hacerlo un poco más llamativo y que sea mucho más atractivo para la gente. Uso de imágenes. Es muy importante cuando se ve en una página web lo que son solamente instalaciones, que evidentemente para alojamientos tienes que enseñar las instalaciones, a cuando además las mezclas con gente. ¿Vale? Muchas veces el coger y poner gente de espaldas que está disfrutando, si hay piscina en la piscina, en las propias habitaciones, cuando están, no sé, hay algunas que tienen terraza en la terraza, ese tipo de cosas hace que la gente tenga una sensación mucho más cercana y les llame mucho más la atención eso que un simple sitio donde se ven las imágenes. Con la comida ocurre exactamente lo mismo, igual que en la naturaleza. Pues cuando pones paisajes y demás llama mucho la atención, pero cuando pones un grupo que está, pues eso que les estás enseñando, a lo mejor de cara a verano el tema de las estrellas, que en invierno también se puede hacer, pero la gente se echa atrás por el frío. El poder ver todo eso es muchísimo más llamativo. Pues todo eso es muy importante para poder hacer que la gente se vea atraída por los lugares. Igual que publicidad y comercialización, esa venta directa, soy yo quien lo promociona desde mi página web, desde mi Instagram, redes sociales. Hoy en día es una de las cosas más importantes porque la gente se mueve a través de eso y lo que hace es verlo en redes sociales. El hecho de tener buenas opiniones, porque la gente lo que hace muchas veces es coger y observarlo y demás. También bastante interesante. Y venta directa cuando lo tengo, pues, por ejemplo, a través de Booking o a través de otras agencias que te traen ya el pack, que te han buscado el alojamiento, las actividades, el dónde comer y todo, y que vienen con ello cerrado. Que esto suele ser más normalmente ocurre con los extranjeros, que vienen ya con todo cerrado para no complicarse si tienen la limitación muchas veces del idioma. Y lo que decía de la evaluación y el seguimiento. El ver si el cómo lo estoy haciendo está funcionando, pues muchas veces el tener una pequeña, ahora los veremos, los métodos, una pequeña encuesta para que me puedan coger y que me puedan decir. Que la tengo aquí puesta. No sé si la tengo duplicada o le he dado mal. Lo que os decía, las encuestas. Muchas veces para que puedan decirme sugerencias. De dónde vienen, la valoración y la duración de la actividad, si les ha parecido bien, si no, si la cantidad de actividades es suficiente, si es demasiado escueta, cómo son las explicaciones del guía, el cómo lo está haciendo, si les ha gustado, si no, si le ha parecido muy aburrido, muy monótono, el hecho de cambiar los tonos de voz, ese tipo de cosas, el tenerlo en cuenta. La difusión previa, esto también hay que tenerlo en cuenta y es que si no se promociona previamente no lo vas a ver demasiada gente y te van a ir muy pocas personas y a lo mejor no es que la actividad esté fallando, sino lo que está fallando es una parte previa para poder darse a conocer. Y si ya se había realizado esa actividad u otras que muchas veces pues pueden comparar. Y estas sí que valen para cualquier tipo de actividad en el ámbito turístico,
pero esta de dinámicas o juegos se utiliza mucho o con grupos que han hecho algo muy específico o con coles, en el que cuando has terminado la actividad haces esas actividades y esos juegos. Vale. Un poco en todo esto, que es pues, para evaluar un poco las partes ecoturísticas, os quería preguntar vosotros, Ismael y Clara, ¿para qué creéis que sirve, cómo os beneficia el ecoturismo a vosotros? ¿Cómo creéis? ¿O cómo creéis que como alojamiento y restaurante, podéis influir en el tema del ecoturismo? Si tenéis idea o no. O sea, os pregunto porque a lo mejor... Somos portal pues, para saber actividades, para el territorio, con productos, todo puede ayudar. Efectivamente. Yo creo que, bueno, al menos tema de alojamiento, busco cuidar como la parte de residuos, que se composte todos los, bueno, el reciclaje, el mal uso del agua, todos estos temas, al menos desde el alojamiento, intento como cuidarlos bastante. Entonces, no sé, creo que es beneficioso para el medio, para todo el entorno. No sé. Efectivamente, las dos cosas que habéis visto, que habéis estado comentando. Por un lado, el tener en cuenta que mi alojamiento sea más sostenible, teniendo en cuenta pues, temas de residuos, tema de luz, del gasto de agua, el cómo coger y llevarlo a cabo y cómo me puede repercutir más beneficiosamente. Lo primero que hace... Productos locales también, el tema del restaurante también, trabajar con productores locales, también tema del desayuno, por ejemplo, en el alojamiento, pues dejar algunas cosas que sean vinos, bueno, por ejemplo, vinos de bienvenida, ¿no? Sí, muchas veces el regalo detalle. Sí, dejamos una botella de vino o algo y si les gusta, pues bueno, la gente ya es como, pues mira, y tal día pueden hacer una cata o tal día pueden hacer una visita, hay visitas guiadas, no sé, que ya derivan a otras cosas que, bueno, repercute de manera local, ¿no? Que a lo mejor y si dejas un vino pues de La Rioja, pues está bien, ¿no? Pero se queda ahí, ¿no? Me gustó y ya está, ¿no? Justo. Hay que tener en cuenta que ¿dónde es el primer sitio donde van los turistas? Nada más llegar. Alojamiento. Al alojamiento. Entonces, hay gente que se prepara mucho más lo que es el tema de cuando van a visitar un sitio porque quieren ver varios lugares y lo que hacen es que lo preparan, entonces ya van con ciertos conocimientos, pero hay otros que llegan y te dicen, ¿qué se puede hacer aquí? Sí, sí. Y vosotros sois los que los vais a informar y vais a dar a conocer el cómo hacerlo, dónde ir. Si muchas veces, hay veces que coges y no sé si tenéis asociaciones con ciertas empresas de pues mira, esta empresa hace este tipo de rutas, esta hace esto, o simplemente decirle, está aquí la oficina de turismo y ahí te pueden informar absolutamente de todo. Lo que decís, si dais comidas, si dais desayunos, el que sea con productos locales, eso es muy importante también, ¿vale? Porque si no, lo que te está diciendo, pues pongo un vino en La Rioja, tiene mucha fama y muy bien, pero no estamos en La Rioja. Y no se está dando a conocer los productos de aquí. Eso hay que tener en cuenta que puede dar un efecto negativo de cara a la población local que te diga, vale, viene aquí la gente, está paseando, me saturan o tengo gente que no puedo salir al campo porque está lleno de turistas, pero no me está repercutiendo de ninguna manera beneficiosa. De esta manera sí que lo hace. Y hay que tenerlo muy en cuenta de esa parte, que muchas veces se olvida y decimos, no, bueno, es que me sale mejor coger esto que lo otro, el intentar llevarlo a cabo para darlo a conocer. Con lo que iba un poco es esto, los principios de conservación y los indicadores para evaluar estos productos ecoturísticos, si realmente funcionan o no están funcionando. Dice, el producto tiene medios y medidas para minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente y la comunidad local. El tamaño del grupo, lo hemos dicho, es una de las cosas que hay que tener en cuenta en el ecoturismo. Tienen que ser grupos reducidos. Yo creo que a partir de 20 personas, y ya 20 personas, a mí personalmente me parece un grupo amplio. 15 personas, 10 sería lo ideal. Ya es que 20 me parece...
Pero bueno, evidentemente vamos a ser razonables para hacer una actividad en la naturaleza. Si yo lo que tengo es una casa rural o es un hotel, con 5 personas no me suele salir rentable. Entonces tengo que buscar un grupo mayor que sí que estén hospedados ahí, pero diversifica en las diferentes actividades. Que lo hablamos el otro día de manda a todo el mundo a ver yo qué sé, el Parque Nacional de Westworld. No, tenéis un montón de sitios donde pueden ir. Pues mira, tenéis todo esto y que puedan ir a diferentes sitios para no saturar las zonas. Los medios de transporte utilizado. Aquí, bueno, es una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, el tema de lo del tren. Y que tenéis varias relacionado con el medio de transporte sostenible para cómo llevarlo a cabo y cómo transportarse la gente de un punto a otro. Bueno, no sé si lo puedes contar un poco para quien no sé si lo sabíais vosotros, el tema de lo del transporte sostenible. Bueno, supongo que te refieres al tren, ¿no? Sí, al tren. Es lo que, Claro. es lo que yo he leído. Sí, lo del tren como transporte sostenible es por el hecho de que, claro, aquí no tenemos universidad. Ni lo más cerca que tenemos es Lleida. Entonces mucha gente opta por ir a Lleida, digo universidad, pero también podemos hablar de ciclos, opciones formativas. Para formarse. Entonces, claro, el hecho del tren que tenga una frecuencia medianamente correcta en horarios buenos para que la gente pueda ir a clase, existe mucha gente que le pone solución al problema de la vivienda en Lleida, que no le hace falta quedarse allí a vivir porque pueden, pues como si fuera Barcelona con el metro, pueden coger por la mañana el tren, bajar a Lleida, hacer clase y volver a subir al terminal. Sí que hay frecuencias de horarios que hay que trabajar aún, pero por el momento la respuesta es buena. Es lo que te iba a preguntar, qué tal, porque claro, yo he leído artículos, he leído pues eso, la información que hay un poco y me parece muy interesante porque no se hace en la mayoría de los sitios. Se van modificando las frecuencias de los horarios de cuando empezaron hace ya este nuevo tren, si no te lo digo mal, es de 2016. Sí, creo que se puso en funcionamiento 2017, sí. Me sonaba lo que he leído, que a lo mejor me equivoco, pero... Pues desde entonces ahora los horarios han cambiado bastante, claro, van viendo las horas pues, en las que se necesita más tren o menos, porque, por ejemplo, el domingo por la tarde, el último tren, el de las 7, es perfecto para mucha gente que sí que en ese caso vive a Lleida, claro, es el horario perfecto, el domingo lo pueden terminar de pasar aquí y a las 7 de la tarde coger el tren y para Lleida. O el del viernes a las 7 de la tarde también, que es cuando todo el mundo ya termina y quiere volver a subir aquí el fin de semana. Y entonces estos horarios son más o menos fijos, pero luego los van moviendo, escuchando un poco a la gente, la demanda que tiene y dónde podría pegar más un tren o menos. También es verdad que se compaginan bastante con el bus. Con el autobús se compaginan bastante, donde no llega uno, llega el otro. Pero que muchas veces hay sitios donde no hay accesibilidad y no se han buscado maneras de hacerlo y o la gente se mueve en coche o no hay manera. Y al final eso repercute también en esta zona porque no sé la cantidad de gente que se mueve de Lleida de aquí a Lleida. No sé si sabes tú más o menos por hacer una estimación de gente. No te sabría decir, pero lo que te digo, te va desde gente universitaria hasta gente mayor que baja al médico. Claro, es que si eso lo ponemos en que tengan que ser vehículos propios, porque no es suficiente, la contaminación que supone y el gasto y demás. Entonces creo que es una medida muy interesante a tener en cuenta y que no os voy a decir que sea a lo mejor la única, pero que es de las pocas que hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, para crear una actividad ecoturística, ¿vale? O cuán importante es tener estructuras de movilidad sostenible en un territorio. Es que, por ejemplo, estamos hablando de tren y eso todo, pero si es un turista que viene aquí a Palars y no tienes, por ejemplo, ese tipo de estructuras de movilidad sostenible, ¿cómo te puedes movilizar en el Geopark o en Palars, sabes? Es porque... Claro que tiene el tren y eso todo, sí. Pero no es una variedad para los pueblos o para las geojotas de Palars o los sitios más visitados. Entonces es muy difícil hacer actividades de ecoturismo aquí en Palars sin esas estructuras. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer ese tipo de actividades? Claro. Utilizando la movilidad sostenible, ¿sabes? A ver, claro, dependiendo de cómo se quiera hacer y cómo se hagan lo que son los paquetes, porque si lo que tú me estás hablando es de que puedan ir de un pueblo a otro, vienen en el mismo día o diferentes días,
si hubiese autobuses, es una manera de coger y tal día, en tal horario, este autobús te lleva a este sitio, se puede estar visitando esta zona y a tal hora te recoge y os vuelve a llevar. Y es una manera de que no tenga que ir cada uno con su coche. Pero, por ejemplo, para ir a Arizona, a ver, tiene 3 autobuses por día. Sí. ¿Cómo podemos crear actividades de ecoturismo, por ejemplo, en zonas si solo tiene ese tipo de transporte, ¿sabes? Claro, el prepararte un autobús en el que cojas y lo llenes y vaya esa gente y luego esa gente no la masifiques en un mismo sitio. Digo yo que tiene varios puntos para coger y hacer pequeños grupos. Un autobús grande suele tener unas 50-55 personas lo que entra, ¿vale? Que entren 50 personas. Dividirlos en pequeños grupos en los que puedas coger y separarlos de unas 15 personas aproximadamente y que puedas coger y que este grupo va a ver esto, este va a ver esto y este esto. Y luego lo que va... En un mismo sitio, por ejemplo. Sí, sí. Más que nada para que sea rentable, porque claro, lo que no me vale es que el autobús vaya del punto A a un punto B y me deje 10, del punto B a un punto C y me deje otros 10, porque no te vas a ir al final rentable. Pero el problema de aquí es que los productos turísticos están muy lejos. No estoy en pueblos, claro, pero no es pueblos específicos. Sino que Por son ejemplo, las GeoJotas de aquí están muy lejos. Si no tiene una estructura de tren sí, para poder moverse. o alocar coches eléctricos aquí en pararse, es un poco difícil hacer esos tipos de actividades, ¿sabes? Claro, pero es que yo creo que como tú lo estás planteando es el que vayan de manera individualizada. Sí. Ahí evidentemente se van a ver obligados a ir en coche. Y yo creo que normalmente en todos los sitios, cuando la gente va de manera individualizada, no suele coger autobuses, suele ir en coche. Es mucho coche propio. Sí. Las personas no usan mucho plataformas de car sharing o algo así, ¿sabes? El hecho de facilitar a lo mejor ciertos coches, el uso de coches eléctricos, por ejemplo, si se facilitan. Es una manera sostenible. Pero tampoco... No es lo ideal, pero quiero decirte, ten en cuenta que es algo que como ahora mismo estamos empezando es muy difícil el coger y decir de la noche a la mañana cambiarlo completamente. Porque para crear esas infraestructuras primero las tienes que construir y eso lleva un tiempo. Y financiamiento también. Claro, entonces eso ya es algo más visto a un medio largo plazo que a corto plazo. Porque de aquí al verano eso no lo ibas a conseguir. ¿Cómo podemos empezar a hacer, por ejemplo, un plan de movilidad sostenible en un territorio que no tiene muchos recursos? Para poder hacerlo. ¿Cómo podemos empezar, sabes? Yo creo que la manera más rápida y más eficiente es haciéndolo con eso, con autobuses. Hay sitios que se llaman como autobuses lanzadera. En Madrid se hace mucho para poder visitar lo que es la zona de Peñalara. Es un parque que está muy restringido, ¿vale? Porque, pues por protección y demás, y lo que se hace es que los coches se dejan en la parte de abajo y con el autobús puedes subir hasta ese punto. Aquí igual los coches los concentras en un punto que podría ser, por ejemplo, aquí, cogen un autobús y ese autobús les lleva, por ejemplo, pues a ver el Parque Nacional de Westtortel. Y entonces se prepara y ya estás llevando a un grupo que quiere ir a verlo y lo haces de esa manera, sin que tenga que ir cada uno con su coche y tener que dejarlo allí. Y, por ejemplo, promover aplicaciones o estructuras de car sharing, por ejemplo. ¿No piensas que es bueno para...? Sí, perfectamente, porque, a ver, esto es lo que os comentaba el otro día, hay que tener en cuenta que ha habido un pequeño cambio de mentalidad y es que hace 2 o 3 años con el tema de la pandemia nadie quería compartir nada. De hecho, hoy en día, incluso aunque ya ha pasado un tiempo y las cosas han mejorado, la gente, sobre todo ahora de cara a invierno, si tienen que coger el transporte público y demás, todavía se ven reticentes, con mascarilla, por lo evidente, o sea, que es lógico lo que hemos vivido. Entonces, sí que se puede empezar ahora. Hace un par de años eso era muy complicado, porque yo creo que dimos un paso para adelante, pero a la vez un paso para atrás. Porque lo que ocurrió fue un poco eso. Que claro, pequeños grupos, paso para adelante. Pero claro, por ejemplo, a la hora de coches, cada uno se iba en el suyo. Sí, paso para atrás. Estoy hablando de eso porque, en mi opinión, tener una estructura de movilidad sostenible es la base para crear una experiencia de ecoturística. Por ejemplo, un hotel, por ejemplo, si tiene algún tipo de servicio de transfer, sí. ¿Por qué no utilizar algún tipo de vehículo, ¿sabes? Eléctrico, por ejemplo, sí. Para hacer transfers o algo así. Y hay muchos sitios que los propios hoteles lo que hacen es que dan allí
Si son rutas 4x4 y demás, se queda allí el grupo, se suben desde allí para que no tengan que estar cogiendo el coche y desplazándose. Pero ya te digo que esto yo lo veo eso, más a medio o largo plazo que a corto plazo, Sí. por la dificultad que tiene simplemente. ¿Vale? Sistema de gestión de residuos, pues lo que estábamos hablando antes, poco a poco. El equipo que se utiliza, que sea pues lo menos contaminante posible. Formación con la que encuentran los guías, esto es muy importante, que muchas veces suele ser uno de los factores limitantes, lo que decíamos otro día, de que muchas veces no se forma a la gente de las zonas y son los que tienen los peores trabajos. Les toca a lo mejor estar de camareros en vez de ser el dueño del restaurante y eso no tiene sentido. Entonces el que se puedan formar de manera adecuada tanto los guías como cualquier persona en el ámbito que necesiten. La información que antes y durante de su viaje. Esto también lo hablábamos, que el ecoturista lo ideal es que tenga una información antes, normalmente la va a buscar esa persona, durante, mientras están haciendo las actividades, se la va a proporcionar el guía o con quien vayan acompañados al hacer la actividad X que sea, y después también es interesante que tengan esa información. También eso va a tener que ir por parte del turista. Si yo vengo, hago mi visita y demás, y después ya no me interesa saber nada más, no vais a estar, pues a lo mejor el alojamiento mandándole información de manera continuada porque no tiene sentido. Pero lo ideal es hacerlo de esa manera. La actitud de la población local hacia el producto o proyecto turístico, lo que os decía. Si ven que hay un beneficio, vamos, si veis que hay un beneficio y que os reporta y que os sale rentable, sí vais a querer que vengan turistas. Pero, sin embargo, lo que se están perjudicando no vais a querer, lo que me decías tú el otro día. Ellos tenían vamos, cuéntalo tú. El problema que tenía. Lo que le ocurría, ¿de dónde eras exactamente? De Madera. Lo que le ocurría es que la población local estaban empezando a no querer que fuesen los turistas porque era un turismo masivo y lo que estaban era estropeando los recursos. Los estaban echando a perder. De esa manera, evidentemente, la población no va a querer, porque tampoco les estaba dando un beneficio realmente que les interesase. Solo da un beneficio económico, pero otro tipo de beneficio. Claro, exactamente. Es que muchas veces decimos el beneficio económico es... No, porque si yo consigo mucho dinero, pero me estás destrozando, lo que hablábamos de África. En África, cuando empezaron los safaris, en un principio eran safaris de caza, no eran safaris fotográficos. La población local empezó a ver que lo que ocurría era que si yo, en vez de matar un elefante, le hago fotos, le puedo hacer, no una foto, le puedo hacer todas las fotos que me dé la gana. Y pueden venir un montón de turistas a hacerle fotos a ese elefante o a esa manada de elefantes. De la otra manera me cargaba el elefante y se acababa el recurso. Entonces hizo que tuviesen un cambio de perspectiva. Aquí ocurre igual, en el momento en que el turista no beneficie, no solo económicamente, sino todo lo demás, bueno, es que me acabo de acordar. Hace poco leí un artículo del Everest y es que está subiendo tal cantidad de gente al Everest que no os imagináis, o sea, alucinante la cantidad de basura que dejan. Botellas de oxígeno, que eso no es degradable, no, ni biodegradable ni degradable. Tiendas de campaña tiradas a lo largo de toda la subida, o sea, era alucinante. Y lo que tenían que hacer, que eso sí que lo he leído que se hacía, voluntariados para ir a recoger esa basura. Y se estaba hablando de que lo que era ideal era que los alpinistas que iban a subir al Everest lo que tenían que hacer era coger, y como era la regla del 8 lo llamaban o algo así, en lo que tenían que bajar 8 kilos de basura para poder mantener el Everest en condiciones. Pues lo que estaba ocurriendo con la población local es que no les estaban interesando, porque estaban destrozando y al final, si destrozas y contaminas el Everest y la gente no quiere ir porque está sucio, ¿de qué me sirve? Porque es economía de hoy que no tengo mañana. Por eso hay que tener en cuenta eso. Pero, por ejemplo, este tipo de situación, una persona que hace Everest para volver no tiene fuerza para, Claro. ¿sabes?, para quitar todas las cosas de abajo. Y eso es a donde entra el papel de la comunidad local y los servicios de apoyo a turismo. Sí. A veces. Un turista se vaya a subir, es muy difícil para volver, puede ser ainda más difícil, ¿sabes? Claro. Entonces, es un poco diferente porque es un tipo de naturaleza mucho... Sí, pero hay que buscar un equilibrio, es lo que hablábamos el otro día. Si no tengo un equilibrio, una sostenibilidad entre la actividad que yo realizo, ¿vale?, y lo que le dejo,
no va a haber manera, porque al final lo que voy a estar es destrozando un recurso. Yo pienso que es más el trabajo de los Sherpas, por ejemplo. Tienen que hacer eso. Las personas de Nepal. ¿sabes? Sí, sí, pero claro, si no se les pagan por ello, que era el problema, porque tú a lo mejor puedes coger, vas a subir el Everest, perfecto. Tengo que bajar X cantidad de basura. Yo estoy reventado, no voy a poder hacerlo, tú estás más acostumbrado. Vale, extra, y lo pagas. Porque claro, si no están haciendo el mismo trabajo y tienen que ir cargados para arriba y luego también tienen que ir cargados para abajo, ellos mismos. Claro, pero, por ejemplo, ese tipo de experiencias son muy caras, 80.000 euros, 50.000, 30.000, ¿sabes? Entonces después las personas pagué, entonces no. Claro, pero el problema es que tenemos que tener en cuenta eso, Claro. porque es lo que ocurre en la mayoría de los sitios. Muchos sitios de Marruecos y demás, yacimientos de fósiles. Ah, pues a coger fósiles, ¿para qué los voy a comprar a la población local? Lo cojo yo. Ya, pero es que estás quitando material que está formando ese suelo. Si no, no te sirve. Porque si tú te llevas un fósil, el otro se lleva otro, al final estamos en las mismas. Entonces hay que tener en cuenta todo eso y un poco ese equilibrio. El estilo arquitectónico, materiales empleados y decoración, lo que comentaba antes con Clara. Evidentemente las infraestructuras que tenemos no las vamos a quitar para montar otras, porque el gasto y la contaminación y todo lo que va a suponer va a ser mucho mayor que mantener las que tenemos. Pero si tengo que hacer un nuevo alojamiento o un nuevo establecimiento, vamos a intentar que sea lo más integrado posible con el entorno, que es lo que se está buscando ahora. Y medidas del cambio biofísico, ¿vale? Pues para tener un poco en cuenta eso, si está habiendo cambios, si no, lo que os decía, en zonas desérticas, bueno, de playa y tal, lo comentaba el otro día, me llevo un tarrito de arena, pues tarrito de arena, están teniendo que volver a echar arena porque no queda tanta arena. Que son un poco esas curiosidades que muchas veces no nos planteamos porque si solo lo hago yo, pero cuando ves que lo está haciendo todo el mundo, no es exactamente lo mismo. ¿Cómo podemos evaluar estos productos? Viendo si se ha incrementado la conciencia respecto a los recursos naturales. El que la gente entienda el por qué no me puedo llevar el fósil o por qué no puedo dejar aquí la basura y que sea porque hoy tú lo has disfrutado, pero eso significa que mañana no vas a poder venir. Y esto funciona muy bien. Con tu hijo, ¿vale? Porque si le dices mañana no va a poder venir otro, pues aquí paz y después gloria. Pero no vas a poder venir mañana con tu hijo a poder disfrutar de ello. Y la gente ya se lo replantea. Otra manera de ver si se han involucrado pues es eso, a través de donaciones a ONGs que estén participando o el incremento de turistas conservando el medio. Pues voy y a lo mejor pues, busco una manera de coger y poder, pues la basura que dejo en el Everest, reducirla aunque en la medida de lo que pueda. Contribuyen a la conservación de los espacios y áreas naturales, pues eso, colaboraciones con otros gestores y operadores. Lo que decía él, que a lo mejor la población local tenga que participar o hacerlo de otra manera y que se cree un equipo de limpieza y que sean esas personas las que tengan que ir a limpiarlo y estás favoreciendo a la población local y que tengan un beneficio a pesar de ese perjuicio que hay. Donaciones y pago de entradas. Donaciones, bien porque me ha gustado mucho el sitio y hago la donación, o el pago de entradas, que parece que no, pero aquí nos cuesta mucho porque no se hace, pero en Estados Unidos está muy asentado. Voy a visitar un parque nacional y pago mi entrada. Y la gente está incluso dispuesta y está de acuerdo, siempre que eso se repercuta en la conservación del propio parque. O si no es del mismo parque, de zonas colindantes, para que eso se mejore y que se pueda mantener. Maximizar la participación de la comunidad local en la toma de decisiones. El que nos lleguen aquí os digan esto hay y esto tenéis, sino el que vosotros podáis opinar y formar parte de eso, de grupos de planificación y decisión. Cómo lo queremos hacer y cómo es la mejor manera de poder llevarlo a cabo. La integración de ideas y propuestas locales en los planes de gestión. Por ejemplo, lo que ha dicho él, vale, el transporte sostenible. ¿Cómo puedo coger y beneficiar no solamente para que venga el turista y se pueda mover de este pueblo a este pueblo, sino que entre la gente de aquí local lo pueda hacer? ¿Mejoro las carreteras? Se beneficia al final todo el mundo. El tenerlo en cuenta. O esta carretera está muy mal, pues vamos a mejorar esta en vez de mejorar a lo mejor otra. Y la actitud de la comunidad local hacia el ecoturismo. El hacer esa conciencia también para que sepáis lo que implica y lo que supone y el cómo os puede beneficiar. Dice, dirigen parte de los beneficios económicos a la comunidad local, lo que estaba diciendo.
si no beneficia a la comunidad local, no va a servir absolutamente de nada. Aumento la diversidad de actividades económicas de la zona. Lo decíamos el otro día, no me puedo centrar solamente en el turismo, tengo que tener otras actividades. Porque si solo me centro en el turismo, viene una pandemia y no se puede viajar, no se puede hacer turismo, ¿qué pasa? Me quedo sin economía. El que haya diferentes actividades, eso siempre es interesante. Y dentro del propio ecoturismo, que no solamente sea el voy a ver el uruguayo, que es la especie que tenemos emblemática, y nos olvidemos a lo mejor pues, que tenemos berrea, que tenemos setas, que tenemos el cielo, la bóveda celeste, el cielo nocturno, el poder disfrutar de todo eso, hay que tenerlo también en cuenta. Emprendimiento de servicios, pues eso, el que la comunidad local se vea, el decir, pues voy a abrir un restaurante o hay esta necesidad, voy a abrir esto o lo otro, el que haya tiendas de productos locales y demás. Porcentaje y número de trabajadores locales en el proyecto, lo que decía, si viene gente de fuera y simplemente si viene gente de Lleida a trabajar aquí y la gente de aquí no está trabajando y se tiene que ir a Lleida, no tiene sentido. Lo normal es que se queden aquí. Reinversión de los excedentes en la zona, es decir, pongo un precio o lo que yo consiga sacar que beneficie la zona y que se quede aquí el dinero, porque si no va a ser cuando digáis, vale, se ha sacado X dinero y lo que se está yendo es a otros sitios, no tiene sentido tampoco. Y gestión de las zonas para que la población local pueda seguir con sus actividades económicas tradicionales, lo que puede ser desde la agricultura, la ganadería o incluso la caza, que suele ser una de las cosas más conflictivas en ciertos sitios. Ya voy terminando, no sé qué tal voy. Uy, ya me he entretenido. Bueno, proporcionar oportunidades de formación especializada a los pobladores. Esto es muy importante. Que la gente de la población local se pueda formar y pueda tener los conocimientos necesarios para poder llevarlos a cabo. Tanto a la hora de hacer actividades ecoturísticas como para poder desarrollar cualquier tipo de actividad. Hay que tenerlo en cuenta. Pues el número de... Sí, que visita los atractivos, diferentes tarifas para los pobladores locales. Para hacer que la gente también de aquí venga a visitarlo. No tiene sentido que teniéndolo, que es al final muchas veces es la ironía que tenemos. Vivimos aquí y no has visitado la mitad de los sitios que se tienen, pues porque pues al final siempre está ahí, ya lo visitaré. Y de esta manera pues el poder coger y fomentarlo. Y con esto, no sé si tenéis alguna duda. Hoy he hablado yo mucho, más de lo que a mí me gustaría. Espero no haberos aburrido. No sé si veníais con alguna idea de alguna pregunta, alguna cosa que quisieseis saber, tratar y demás. Bueno, en general nada más como aplicarlo un poco. Aplicarlo, lo que ya te digo. Por la parte de alojamiento, tener muy en cuenta que los turistas es el primer sitio en el que van. Es importante que se lleven un buen recuerdo del lugar, que pueden pasar luego 1000 cosas. Pero cuando vas a un hotel o a el alojamiento en general, es donde es, digamos, el lugar seguro. Entonces, que estén cómodos, el que puedan disfrutar, si hay cualquier problema, el intentar hablarlo con ellos y el poder informarles de las actividades que hay en la zona también es muy importante porque, vamos, no sé la experiencia que tenéis. ¿Qué experiencia tienes en alojamientos? No sé en qué te refieres. Sí, que ¿cuánto tiempo llevas trabajando? 5 años. 5 años. ¿Y tú? Sí, más o menos 6 años. Vale. Pues habréis tenido de todo, pero el que la gente vaya y pueda disfrutar es el lugar seguro que os digo. ¿Cuánta gente os habrá preguntado qué puedo hacer por aquí? Sí, sí. Muchísima gente. Entonces el poder informarles y luego en la medida de lo que podáis, porque yo también entiendo que hay ciertas limitaciones en ciertas cosas, el poder favorecer los productos locales. Porque de esa manera también, si luego tenéis, no sé si en tu caso teníais alguna tienda también, si he probado, yo que sé, un queso en la comida, en el desayuno y me ha gustado, ¿dónde lo puedo comprar? Pues mira, lo tengo aquí. Os va a repercutir también, os va a beneficiar. Es de esa manera. Y luego medidas a la hora de gestión de residuos y demás para que sea lo más sostenible posible el lugar donde se van a hospedar. Sí, sí. O sea, luego dentro de cabe no es tan complicado. No sé si en tu caso, o es que tú ya eres experto. Porque tú, ¿cuánto tiempo llevas haciendo actividades? Yo muy poco. ¿Sí? Yo llevo muy poquito, porque yo en donde estoy trabajando ahora había hecho solamente las prácticas y ahora llevo un mes más o menos. Ah, bueno. Pero bueno, sí que con universidad y todo esto habíamos tocado bastante del tema. ¿De qué va su actividad? ¿De qué va ¿A qué tu te dedicas? actividad? La oficina de turismo de la Pobla. Al final es donde luego va la gente a poder hacer esas visitas, el saber las actividades,
conocer los recursos que se tienen, que también es importante. Además, bueno, no sé si es que viniendo hemos visto un hotel que está justo dando a un lago, no sé si será ese, Sí. pues yo lo he visto y he dicho, ¡qué maravilla! ¡Qué preciosidad! Está bien situado. Sí, sí, no, además, claro, me has dicho que era de cemento, pero yo cuando lo he visto no es de estos que dices, ostras, que visualmente te llama la atención, que te chocan, sino que está bastante integrado y es Bueno, curioso. podría estar más integrado, pero bueno, Sí, bueno, no es esa no, pero tampoco que no... la problemática, porque se puede actuar de diferentes formas en sostenibilidad, Exacto. no solo en infraestructura. Claro, o sea, cuando he querido hacer referencia a eso, sí que quiero dejar claro que es cuando vas a hacer una nueva infraestructura y teniendo ahora esto en cuenta, porque es lo que os he dicho, no tiene sentido ahora que hago, lo tiro y luego hago desde cero con caliza, que es lo que hay, o con lo que corresponda, es que te vas a ir más caro collar que el perro, entonces no renta. Y creo que es una zona que tiene muchísimo potencial porque el lago y bueno, los cortados y todo, y eso es que no quiero ni imaginar en primavera porque me quiero morir de lo maravilloso que tiene que ser. Así Sí, es. está muy bien. Yo es que lo he dicho ya varias veces, pero es eso, tenéis unos recursos naturales muy interesantes, muy curiosos y que los estáis aprovechando muy bien, pero que no sé hasta qué punto son conocidos. Yo creo que la gente en general no los conocen, aparte del Parque Nacional de Westort, que lo más emblemático y lo más sonado, no... ¿De dónde vienes tú? Yo vengo de Madrid, entonces... ¿Y qué es lo que más te suena de esta zona? El Parque Nacional de Westort. ¿Monrevey no te suena? No te suena. No. De hecho, a ver si no digo mal, Palar Sobira, ¿Sí? vale. Sí. Lo conozco un poco más porque resulta que un compañero de trabajo de mi chico vive allí y se lo estuvo diciendo. Y le ha contado, pues eso, ya la informa un poco más, entonces lo he hecho así en el mapa, aquí y aquí. O sea, tenemos que venir a verlo porque, ya os digo, el momento carretera por esos pedazos cortados, o sea, brutal. Y ahora porque es invierno y hay menos fauna. Sí, pero es que es alucinante. Es que es alucinante. O sea, bueno, yo también, te voy a confesar, soy muy friki en el tema de la geología. Entonces, claro, voy viendo los cortados, voy viendo los lisiviados, digo, esto es de caliza, esto es de no sé qué. Te lo voy friqueando mucho. Pero que es muy, muy bonito. Y la verdad que tenéis mucha suerte. También puede ser que yo en Madrid a lo mejor pues estoy acostumbrada a lo que tengo y sí que lo aprecio, porque yo me emociono desde veo una oruga y me parece la cosa más maravillosa del mundo, pero que normalmente no pasa y es una pena muchas veces. Así que, pues eso, que muchas gracias, que cualquier cosa que necesitéis y que espero que haya sido llevadero. Sí, no, súper bien, está muy bien al final. Toda esta información Vale. que llevas y que buscas la manera de aplicar. Estoy en ello. Yo, además de hacer estas charlas y demás, allí en Madrid soy guía de naturaleza también. Entonces, trabajo... O sea, me es mucho más fácil poner ciertos ejemplos respecto a naturaleza porque estoy más que acostumbrada. Entonces, con los niños, trabajo mucho con niños, con adultos, con familias, por eso sé que es muy complicado a veces el adaptar los contenidos a todos. Para que no digas, pues claro, estás con los críos y cuando te vienen familias, los peques, vas a ver la berrea, cuando les tienes haciendo la escucha, se te aburren. Sí. Entonces, en la medida si podemos, vamos dos guías, uno se centra en los adultos en ese momento y normalmente yo me suelo centrar con los peques y me llevo juegos de carta para que lo vean o me llevo guías para que puedan... Y esto es lo que estamos viendo y esto es lo que estás escuchando y que sea mucho más llevadero. Entonces sí que lo intento aplicar, además eso, siempre en grupos pequeños. Primero porque cuando me ha tocado llevar un grupo más grande es muy complicado. Entonces pierdes la atención de mucha gente. Sí, ¿no? Y también un poco también definir el tema de el sector al que más, tu público, ¿no? Claro, aquí cuando tú coges y lanzas una actividad que es berrea, te viene gente de todo tipo. Sí. Gente que le gusta, gente que no lo ha visto en su vida y gente que no sabe ni de lo que le estás hablando. Entonces, pues también tienes que adaptar esos contenidos a todo el mundo, porque si te pones demasiado técnico, los que vienen por primera vez se van a perder y claro, los otros lo van a disfrutar mucho. Y al revés, si pones contenidos muy básicos, es lo que va a pasar.
También a mí me gusta mucho lo que os decía de la interpretación. Vamos a ver berrea, pero en el camino que vas haciendo hasta que te paras en la estación de escucha, vas interpretando la fauna, la flora, la geología, para que vean el por qué ahí. ¿Por qué ahí y no en otro punto? ¿Por qué tenemos ciervos aquí y no los tienes en el Pirineo? Simplemente climatología. Los escarpados, el rebeco, bueno, la cabra montés, que sí que está más acostumbrada, esa te la encuentras, no sé si las habéis visto alguna vez, es que es alucinante, ¿vale? Por los acantilados así, que dices, no hay base donde esté. Pues ahí está. Y es increíble. Y que la gente lo entienda, el por qué puedo ver aquí a la cabra y no la veo. Porque en invierno están ahora con el celo. Pues lo que hacen es que van bajando, como empiezan las nieves, empiezan a ir a zonas un poco más bajas de la montaña. No están en tan altas como en verano, que hace más calor, y lo que hacen es que lo buscan. Entonces tú se lo explicas todo eso y se llevan un concepto general de lo que están viendo. Entonces también les llena mucho más y muchas veces el entenderlo. Entonces hay gente también que te digo que viene a hacer fotos y viene a hacer fotos. Y todo lo que le cuentes, entra por aquí, te sabe todo. Lo has vivido, ¿a que sí? Seguro. Que es complicado, pero bueno, luego también cada persona va a atender, evidentemente no podemos obligar a todo el mundo, sí en la medida de lo que puedas, el que les llene, igual que cuando van a comer. Tú a lo mejor dices, estos platos son los que te recomiendo, y te cogen y te dicen, no, yo quiero esto. Pero es que estos están mejor. Pues lo que tú quieras. Y es así. Sí, es así. Pero bueno, Bueno, Irene. pues ahí, ha sido un placer. Nuevamente. Muchísimas gracias.